Hola familia, hoy les traigo Naruto, la mano izquierda del rey de los piratas. Esta teoría es creada por Ayodelek de las sombras. Perfil estará en la descripción junto al mío, donde podrán mandarme teorías para futuros vídeos. Además no olviden suscribirse y activar la campanita, que es gratis, compartir con sus amigos y dejarme su like para saber que les gusta mi contenido. Ahora sin nada más que decir, empecemos. Descargo de responsabilidad. No poseo nada más que el esfuerzo y las tramas inexistentes que se encuentran en esta ficción. 6. Primer encuentro con los marines. ¿Qué demonios quieres decir con que es demasiado bajo? Es tal como dije. La recompensa simplemente no cuadra, dijo Edward con seriedad. Si no los hubiera visto pelear con sus propios ojos, los habría descartado como un grupo de aficionados. Esto era lo que había engañado a Spencer y a su grupo. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. No puedo creer esto. Y estaba tan feliz de obtener una recompensa, dijo Naruto abatido. No podía decidir si estar feliz o enojado por el hecho de que su recompensa estaba muy por debajo del promedio. Tal vez era algo bueno, ya que su cartel de recompensas era como una bandera de la muerte. No eres solo tú. También estábamos muy emocionados, ya que este tipo de recompensa es alta en la parte del mar de la que venimos. Roger negó con la cabeza. La sonrisa en su rostro desapareció. Qué molesto, suspiró Riley con pesar. Eso explica por qué los marines no han estado en sus gargantas. El capitán de la marina de antes tampoco tenía ni idea de ellos. Bueno, eso es todo. Edward se encogió de hombros antes de caminar hacia el anciano. Dejó caer una pila de vallas sobre la mesa como pago por el daño causado a su bar antes de dirigirse hacia la puerta. Se detuvo en la puerta, luego se volvió hacia el grupo de Roger y dijo: les aconsejo que abandonen el bar mientras puedan. Ese infante de marina regresará con respaldo pronto con su pieza dicha. Edward salió del bar. Tiene razón. El próximo grupo que llegue por la noche será más fuerte que el anterior, se apresuró a decir Naruto al grupo. El hecho de que un pirata con una gran recompensa les diera semejante consejo decía mucho del poder de los marines. No tengo ningún problema con eso. Además, conseguimos lo que vinimos a buscar. Por poco que sea, añadió Roger, su granito de arena. Muy bien. Riley asintió, sin ver ningún problema en ello. Luego se dio la vuelta para mirar y Spencer y Taro dijeron: ustedes dos son libres de irse. Pero asegúrate de no volver a cruzarte con nosotros, no lo haremos. Taro y Spencer se desdibujaron. Ya se habían jurado a sí mismos que dejarían el negocio de los cazarrecompensas e irían a buscar un trabajo decente. Riley asintió y se preparó para irse con los demás. Sin embargo, antes de que pudieran salir del bar, el anciano se apresuró a llamarlos. Espera. Todavía tengo un dato para ti, dijo el anciano. Acababa de terminar de contar las vallas que Edward le había dado y la cantidad era suficiente para cubrir la reparación de su bar y los gastos de manutención durante el resto del año. Así que, en señal de gratitud, sintió que al menos tenía que ayudar a sus amigos. Hay un buque de guerra de la marina atracado en algún lugar de esta isla. Ten cuidado, un buque de guerra. Marinó Naruto y los demás intercambiaron miradas cuando escucharon eso. Los tres nunca antes habían visto un buque de guerra. Solo han oído hablar de ella o han visto fotos de ella en el periódico. Nunca se han encontrado con el verdadero negocio. Deberíamos irnos, dijo Riley, y los tres abandonaron rápidamente el bar. Spencer y Taro suspiraron aliviados cuando los tres finalmente salieron del bar. Sentían que si hubieran estado en su presencia por más tiempo, podrían desmayarse. Finalmente se han ido. ¡Qué alivio!, suspiró Spencer. Ahora que por fin era libre, iba a cumplir su promesa y a encontrar un trabajo decente que hacer a partir de ahora. Taro asintió a su lado. Ya era angustioso que hubieran sido hechos prisioneros por unos piratas sin nombre, pero no esperaban encontrarse con un pirata más temible. ¿Acaso están malditos? Los acontecimientos que habían ocurrido en estos pocos días ya eran suficientes para igualar los años que habían pasado cazando recompensas. Taro, dejemos de cazar recompensas para siempre. Sí. El anciano ignoraba lo que estaba pasando, ya que estaba demasiado ocupado contando felizmente su dinero. Ustedes finalmente están fuera, dijo una voz tan pronto como salieron del bar. Edward, exclamó Naruto cuando vio el rostro familiar del joven adulto con una recompensa abrumadora. Pensé que ya te habías ido. ¿Cómo podría irme después de los problemas que les causé? Rió Edward buliciosamente.
Los tres acababan de meterse en un gran lío solo por ayudarlo, así que no podía simplemente dejarlos. Incluso si no sabían en cuántos problemas se estaban metiendo. En realidad, no es nada, Riley le hizo un gesto de despedida de inmediato. Sabes que si quieres ayudar, puedes unirte a nuestra tripulación, sugirió Roger de inmediato, aprovechando la situación. Sin embargo, esta vez Naruto y Riley no intentaron detenerlo. Si pudieran conseguir a alguien con una recompensa tan alta en su tripulación, serviría como disuasión para otros. Especialmente ahora que sabían lo pequeña que era su recompensa en comparación con la de los demás. Edward se rió cuando escuchó a Rogers ofrecer y dijo: por muy tentador que sea, no planeo unirme a ningún grupo de piratas. Prefiero volar solo, ¿considerarías al menos la oferta? Preguntó Roger con seriedad. Realmente quiere a Edward en su tripulación. Sintió que Edward sería una gran adición para ellos, ya que sabe más sobre la línea Grand que ellos. Lo consideraría si alguna vez cambiara de opinión, prometió Edward. Muy bien, sonrió Roger. Aunque decepcionado, no insistió más en el tema. Sobre todo ahora que tenía sus palabras. Por cierto, ¿qué te trae a esta isla? Preguntó Riley con curiosidad. Le resultaba difícil que alguien con una recompensa tan alta como Edward llegara a esta isla sin alguna intención. No es nada grande en realidad. Solo estoy aquí para visitar a un amigo, un amigo. Los tres se volvieron para mirar a Edward con una mirada incrédula. Sí, rió Edward al ver su expresión. A cualquiera le resultaría difícil de creer con los marines pisándole los talones. Pero no esperaba que se filtrara su ubicación. Ven, te llevaré con ella, dijo Edward antes de llevarlos a lo más profundo de la isla antes de que se toparan con una multitud de personas alineadas a ambos lados de la carretera. ¿Qué demonios está pasando ahí? Preguntó Naruto mientras se asomaba detrás de la multitud tratando de ver qué estaba pasando. Riley y los demás también siguieron su ejemplo. Los infantes de marina caminaban por el centro de la calle empujando carretas llenas de cofres y todo tipo de cosas. Esos son homenajes para los dragones celestiales. Contestó Edward. ¿Homenajes? Preguntó Roger mientras observaba a los marines desfilar por la calle. Se espera que el reino, asociado con el gobierno mundial, pague tributo a los dragones celestiales cada año. Aquellos que no puedan pagar perderán la protección del gobierno mundial, les explicó Edward con un profundo ceño fruncido. ¿Homenajes, eh? Repitió Naruto, desconcertado. Era la primera vez que oía hablar de algo así. Oye, tú ahí. La voz gritó detrás de ellos, lo que les hizo darse la vuelta para ver a una mujer acercándose a ellos. Era toda una belleza y tenía el pelo azul oscuro recogido en una cola de caballo suelta, con flequillo lateral en flequillo que enmarcaba su rostro. Llevaba un vestido corto de color rosa con motivos de flores moradas y un abrigo marino blanco sobre los hombros. Llevaba un rifle atado a la espalda. ¿Qué hacen las personas de aspecto sospechoso como ustedes escondidas entre la multitud? ¿Planeas robar los tributos celestiales? La infante de marina los interrogó mientras se acercaba a ellos, lo que provocó que se tensaran. Mierda, ¿nos han pillado? ¿Sospechoso? Sabía que Roger nos iba a meter en problemas incluso sin hacer nada. Es una mala noticia. Tenemos que actuar con rapidez, ese abrigo. ¿Es un comodoro de marina? Edward entrecerró los ojos. Su mirada se centró en el abrigo que le cubría los hombros. El infante de marina pareció notar su mirada. ¿Y tú? Se volvió para mirar a Edward con una mirada escrutadora y preguntó. ¿Por qué llevas una capa? Quítate la capucha y déjame ver tu cara. Todos se prepararon para entrar en combate cuando escucharon sus palabras. Tan pronto como Edward se quitara la capucha, sería la señal para que tomaran medidas. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, un infante de marina apareció de entre la multitud corriendo hacia ellos. Riley agarró la empuñadura de su espada, pero el marine los ignoró y se volvió hacia la marinera. Capitán Tsuru. El infante de marina la saludó. Capitán. ¿Qué es? Tsuru miró al marine, haciéndole temblar de miedo antes de informarle apresuradamente. No atreverse a ser lento. El capitán quiere que todos los oficiales de alto rango estén en cubierta para una reunión importante. Pidió específicamente que usted estuviera presente. Tsuru suspiró derrotada cuando escuchó la palabra del marine. Se volvió para mirar al grupo de Roger y dijo. No vayas a ningún lado. Volveré por ustedes más tarde. Dicho esto, Tsuru se fue con el marine. Bueno, eso fue divertido, se rió Roger después de que Tsuru se fue. No esperaba que ella se fuera así después de enfrentarse a ellos de repente. Tal vez para ti. Por un momento pensé que tendría que matarla, suspiró Riley.
Si ella hubiera intentado algo gracioso, él la habría matado de inmediato. ¿Un capitán, eh? ¿No es eso algo? Rió Naruto. Ese fue el primer infante de marina con rango de capitán que habían encontrado desde su tiempo en el Grand Line. Pero desafortunadamente, según Edward, debería haber un contraalmirante en algún lugar de esta isla. Deberíamos ponernos en marcha antes de que aparezcan más marines, dijo Edward antes de alejarlos de la multitud. Después de caminar por las calles del reino de Drum, llegaron a un edificio de 2 pisos en las afueras de la ciudad. ¿Es este el lugar?, preguntó Naruto. Sí, asintió Edward antes de golpear la puerta del edificio. Kurea, ¿estás en casa? Es Edward. La puerta del apartamento se abrió para revelar a una joven y bonita dama de pie junto a la puerta con una expresión de sorpresa. Edward. Entra, entra. Naruto estaba atónito por la belleza frente a él. Rayleigh y Roger estaban en el mismo barco. Esperaban encontrarse con un hombre de mediana edad, no con una belleza celestial. A Edward no le sorprendió su reacción. Él también había sido así la primera vez que vio Kurea. Bueno, no te quedes ahí parado como idiotas. Entra. Kurea los hizo pasar. Rápidamente cerró la puerta después de confirmar que nadie los vio. ¿Qué?, preguntó Kurea cuando vio al grupo de Roger mirándola de manera extraña. ¿No vas a preguntar quiénes somos? ¿Por qué debería hacerlo? No eres el primer grupo de personas con el que Edward apareció de repente en mi puerta. En este punto, ya no me importa. Kurea se encogió de hombros antes de dirigir su atención a Edward y preguntó. Por cierto, ¿qué pasó? Se suponía que no nos veríamos hasta después de los tributos celestiales. Desafortunadamente, mi paradero se filtró a los marines. Y ahora que me están buscando activamente, tuve que hablar de mis planes. Incluso tuve un encuentro con un grupo de marines en un bar de la ciudad. Ahí fue donde conocí a estos chicos. Qué lástima, en verdad. Sobre todo el día de los homenajes. Va a ser difícil salir de esta isla incluso con la ayuda de tus amigos. Y lo que es más importante, podemos confiar en ellos. De acuerdo a lo que acabas de decir, acabas de conocerlos recientemente. Kurea miró con recelo al grupo. La razón por la que no se molestó en interrogarlos antes fue porque el último grupo que Edward había traído era uno que había conocido por un tiempo, no uno que hubiera conocido recientemente. Eso es lo que podemos hacer. Al fin y al cabo, han querido carteles. Edward lo tranquilizó con una sonrisa. También tenía sus dudas sobre el grupo antes. Por lo que sabía, podrían haber sido contratados por los marines para llegar hasta él. Pero después de ver su cartel de Se Busca, dejó de lado esa sospecha. Después de todo, ningún marine en la historia ha recibido un cartel de Se Busca, ni siquiera los encubiertos. Parece que nos hemos encontrado en una situación precaria, gimió Rayleigh antes de mirar a Roger, que era la causa de su situación actual. Eso parece. Pero podemos manejarlo, se rió Roger, molestando tanto a Naruto como a Rayleigh. Necesitó toda su fuerza de voluntad para resistir la tentación de romperle la cabeza. Por cierto, ¿cómo se conocieron Edward y tú? ¿Son ustedes amantes?, preguntó Naruto con una curiosidad infantil. Pero su pregunta sorprendió a todos. Amantes. Edward y Kurea se convirtieron rápidamente en el centro de atención. Kurea rápidamente negó con la cabeza y dijo, no, no somos amantes. Edward solo viene aquí para comprarme medicinas. A lo sumo solo nos conocemos desde hace 2 años. Además, no me gustaría salir con ella. Está más loca de lo que parece. Cállate. Kurea golpeó a Edward en la cabeza, lo que solo lo hizo reír. Espera, ¿haces medicinas? Puede que no lo parezca, es una de las mejores doctoras que se pueden encontrar en esta parte de la Grand Line. Dijo Edward con una sonrisa orgullosa con Kurea molestada mientras ella tiraba de su mejilla y lo regañaba. ¿Por qué te enorgulleces de mi logro? Al ver una oportunidad, dijo Roger. ¿Por qué no te unes a nosotros? Da la casualidad de que nuestra tripulación necesita un médico de barco. Alguien de tus capacidades no debería estar confinado a una isla. Rayleigh y Naruto también asintieron, expresando su apoyo a sus palabras. Es posible que no puedan hacer que Edward se una a ellos, pero si Kurea podía, entonces era una victoria aún mayor para ellos. Si lo que Edward dijo era cierto, entonces incluso los marines lucharían para tenerla en su equipo. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, Kurea negó con la cabeza y dijo. Lo siento, pero no planeo vivir mi vida huyendo. Como médico, necesito tiempo y libertad para hacer mis experimentos e investigaciones. Y esas 2 cosas son algo que un pirata no tiene. Además, sería una lástima tener una cara tan bonita como la mía en un cartel de Se Busca. Bueno, tiene razón.
¿Por qué no se me ocurrió eso? Oh, claro, no estaba en posición de tomar esa decisión, suspiró Naruto abatido. Ni siquiera Rayleigh sabía cómo refutar su afirmación. Todo el mundo sabía que el tiempo y la libertad eran definitivamente una cosa que les faltaba a los piratas, ya que estarían demasiado ocupados corriendo por el lugar para escapar de los marines. Para un médico centrado en la investigación, es una gran desventaja. Entonces te conseguiremos esas cosas si eso es lo que quieres, replicó Roger con una sonrisa confiada, negándose a retroceder. Él y Kurea entraron en un contexto de miradas, ambos se negaron a retroceder. Cuando parecía que las cosas finalmente iban a escalar, Kurea de repente sonrió y dijo, está bien, si ese es el caso. Entonces, si conseguís haceros un gran nombre en el mar, lo consideraré. Si no, nunca más me mostrarán sus caras. ¿Trato? Trato. Roger sonrió. Eso no debería ser un problema, ya que planeaba hacer precisamente eso. Estaré esperando entonces, Kurea sonrió mientras observaba a Roger regresar a su asiento. ¿Roger? Naruto nunca antes había estado tan ansioso por demostrar que alguien estaba equivocado. Pero no debería sorprender, ya que no conoce a Roger desde hace mucho tiempo, pero a juzgar por su personalidad, todavía dice algo. Sin embargo, incluso Rayleigh, que lo conocía desde hacía más tiempo, seguía sorprendido. Hablando de eso, ¿no estás haciendo la medicina? Edward le preguntó a Kurea cuando vio que no iban a discutir más. Todavía no. Pero ya casi termino. Ustedes pueden hacerlo en casa. Vuelvo enseguida. Sin esperar su respuesta, Kurea se dio la vuelta y salió de la habitación. ¿Para qué necesitas medicinas, Edward? ¿No pareces enfermo?, preguntó Rayleigh con curiosidad. No, no es de mí. Lo voy a llevar a mi ciudad natal. Hay mucha gente enferma allí que lo necesita, respondió Edward con el ceño fruncido, como si recordara un mal recuerdo. ¿Tu ciudad natal? ¿Lo vas a revender? Ahora Naruto estaba confundido. ¿Planeaba Edward abandonar la piratería para convertirse en médico? No. Lo estoy regalando. Verás, en el pasado mi isla no podía permitirse pagar los tributos celestiales y fue abandonada por el gobierno mundial, lo que provocó que se convirtiera en un lugar sin ley, lo que se profundizó en su mal estado. Es la razón por la que me convertí en pirata. Para ayudar a mi isla, dijo Edward, lo que hizo que Roger fruncieran el ceño y los demás al escuchar la tristeza en su voz. Qué noble de tu parte. Convertirte en pirata por el bien de tu isla. Eso explica por qué eres un pirata solitario. Ya que rara vez hay piratas por ahí que compartan la misma visión que tú, incluidos nosotros. Dijo Roger. Por fin todo empezaba a tener sentido. No es de extrañar que Edward se apresurara a rechazar su oferta antes. Solo se estaría obstaculizando a sí mismo al unirse a un grupo. A mí me suena más a extorsión, Naruto frunció el ceño. Si así era como operaba el gobierno mundial, entonces no eran diferentes de los matones locales que pedían dinero por protección. ¿Quién iba a decir que había tal lado del gobierno mundial? Reprendió Rayleigh. Parece que el Grand Line era un lugar para actos sucios. Eso es solo la punta del iceberg. Se pone peor. Mientras tanto, en uno de los buques de guerra de la marina, Zoro finalmente llegó a la sala de reuniones donde estaban reunidos los otros oficiales. Uno de ellos era el infante de marina contra el que Edward había luchado. Los otros oficiales presentes la miraron cuando la vieron entrar en la habitación antes de mirar hacia otro lado. Solo aquellos con los que estaba familiarizada asintieron con la cabeza a modo de saludo. Por fin está aquí, capitán. Toma asiento. Dijo el hombre corpulento que se sentaba a la cabecera de la mesa, incitándola a tomar asiento. El hombre que habló antes era un contraalmirante recién ascendido. Contraalmirante Clave, era el encargado de recibir y escoltar los tributos celestiales del reino de Drum. Cuando Ki vio que todos se habían calmado, reanudó la reunión. La razón por la que convoqué esta reunión es porque el capitán Hiro se enfrentó al objetivo en un bar de esta isla. Los otros funcionarios se volvieron hacia Hiro, quien tenía una mirada de suficiencia en su rostro cuando sintió toda la atención sobre él. Habría sido aún mejor si hubiera logrado capturar a Edward, pero no esperaba que tuviera aliados. Además, tenía cómplices que no se mencionaban antes. Ya he enviado marines al bar, pero ya se habían ido cuando llegaron allí. Como todos ustedes saben, además de escoltar el tributo celestial, también se nos pidió que arrestáramos a Edward Neugate si era posible. Así que ahora les encargo a todos ustedes que los busquen por toda la isla. También haré que el rey del reino de Drum preste a sus soldados para detener a estos criminales cómplices. ¿Está planeando crear su propia tripulación pirata?
Esto va en contra de lo que escuchamos. No me gusta a dónde va, deberíamos capturarlo de inmediato. Edward había sido capaz de evitar el contacto directo con nosotros hasta ahora. ¿Y si ya se ha ido de la isla? Los oficiales de la Marina comenzaron a discutir entre ellos hasta que de repente alguien levantó la mano, silenciando a todos y convirtiéndose en el centro de atención. Sí, Capitán Tsuru. ¿Qué es? El contraalmirante se volvió hacia la persona en cuestión. Para ser honesto, no sabía qué pensar de Tsuru. Era alguien que solo llevaba un año en la Marina y ya se le había concedido el puesto de capitán. Esto había causado mucha conmoción e insatisfacción entre los marines, pero no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. La decisión fue inapelable. Sin embargo, después de que capturó con éxito al capitán de los piratas de Gorge, aquellos que se opusieron fueron silenciados. Cualquier otra insatisfacción se eliminó por completo cuando más tarde capturó a todos los miembros de dicha tripulación pirata. No solo eso, sino que algunos piratas infames también habían caído presa de ella. Rápidamente se estaba haciendo famosa entre los marines. Imagínese su sorpresa cuando le dijeron que ella iba a estar bajo su mando para escoltar a los tributos celestiales desde el reino de Drum. Pero lo que él pensara de ella no importaba. Además, he oído que pertenecía a la misma división que esos monstruos. Ki suspiró antes de volver su atención a Tsuru. ¿Eso decías? Estos piratas de los que hablas. ¿Hay alguna manera de que podamos identificar a estos cómplices? Preguntó Tsuru. Por alguna razón desconocida, ella tenía un mal presentimiento acerca de todo el asunto. Sí, efectivamente. Ki asintió antes de arrojar una pila de carteles de recompensas sobre la mesa para que todos los vieran. Esto. Los ojos de Tsuru se abrieron cuando vio las caras en los carteles de recompensas. Su mente volvió al grupo que conoció en la calle. No había lugar a dudas. Son ellos. 7. Tomar acción. ¿Está todo bien, capitán? Preguntó el almirante Ki al ver la extraña expresión que Tsuru estaba haciendo. Todavía no podía entender a este capitán a su cargo. ¿Qué podría estar pasando por eso en su cabeza en este momento? Tsuru, que había estado perdida en sus pensamientos, volvió a la realidad cuando escuchó las palabras de su comandante. En absoluto, señor. ¿Será eso todo? No importaba qué fuera lo que la preocupaba. Era su problema con el que tenía que lidiar. Mientras no afectara a sus operaciones, entonces no era de su incumbencia. Ignorando su extraño comportamiento, el almirante Ki asintió. Sí. Estáis todos despedidos tan pronto como terminó la reunión. Los infantes de marina salieron de la sala de manera ordenada para cumplir con sus deberes. Hiro tenía una mirada desdeñosa y burlona en su rostro cuando recordó cómo Edward y los demás lo habían humillado a él y a sus soldados, obligándolos a retirarse. Ahora iba a hacer que se arrepintieran de haberle puesto la mano encima. Solo pueden culparse a sí mismos por su situación. Deberían haber venido pacíficamente con él. Sin embargo, estaba molesto por el hecho de que toda la gloria no le pertenecería ahora que el vicealmirante estaba enviando a todos los marines bajo su mando tras ellos. Tsuru también abandonó apresuradamente la habitación, con la mente puesta en un destino en particular. Frunció el ceño cuando recordó cómo podría haberlos arrestado en ese entonces. Debería haber confiado en sus instintos. Qué tontería. Sin darse cuenta de la situación que estaba sucediendo afuera, Naruto y los demás continuaron discutiendo mientras esperaban que Kureha terminara de hacer la medicina. Mientras conversaban, Edward de repente pensó en algo que había ignorado antes. Tomando un trago de su botella de ron, se volvió hacia Roger y le preguntó. ¿Y cómo se llama tu tripulación pirata? Las palabras repentinas de Edward sobresaltaron a Naruto y a los demás cuando lo escucharon, lo que los llevó a volverse hacia él con miradas contemplativas. En realidad no hemos logrado encontrar ningún nombre, respondió Naruto antes de tomar un sorbo de su bebida, luego continuó, al menos Rayleigh y yo aún no nos hemos decidido por un nombre. Sin embargo, Roger quería llamarnos los Conquistadores, PFFT, Gurararara. Edward se echó a reír a carcajadas cuando escuchó eso. Su mirada vagó inconscientemente hacia Roger, que estaba ocupado ahogándose en el alcohol, ajeno a lo que estaba pasando, o al menos eso parecía. Habla de arrogante. Con ese tipo de nombre, olvídate de los marines, incluso los piratas te verán como un enemigo por muy fuertes que sean. A los ojos de los piratas veteranos siguen siendo plántulas que han pasado años navegando por el Grand Line. Ni siquiera ellos se atrevieron a usar el nombre de conquistador. Por lo tanto, fue una declaración descarada para ellos. Simplemente se estarían convirtiendo innecesariamente en enemigos poderosos. Eso fue lo que dije, suspiró Rayleigh cuando escuchó las palabras de Edward.
Su capitán era en realidad otra cosa. No sabía si era porque su ambición era demasiado grande o si simplemente era un alborotador natural. No importa de ninguna manera. No cambiará mi ambición. No me echaré atrás, no importa quién se interponga en mi camino. Roger, que había estado callado todo este tiempo, se volvió para mirar a Edward y dijo con tanta convicción que dejó atónito a Edward. No importa lo imposible que pueda sonar su sueño. Haría todo lo posible para lograrlo. Aunque le costara la vida, lo vería hasta el final. Roger ya sabía que cuando eligió ser pirata se había convertido para siempre en el enemigo del gobierno mundial. Lo que significaba que lo perseguirían hasta el fin del mundo y de regreso hasta que estuviera muerto o arrestado. Así que si los piratas también querían un pedazo de él, que así sea. Riley soltó una risita ante la reacción de Edwards. Siempre le divierte lo fácil que fue para Roger sorprender a la gente con su determinación. Incluso Riley todavía tenía dudas sobre su ambición. No fue una tarea fácil de lograr. Después de todo, quería conquistar el mundo. Como era de esperar, Edward nunca había escuchado palabras tan confiadas en su vida. Sintió que Roger estaba diciendo esto porque aún no había experimentado la crueldad de la línea grande. Sin embargo, Edward no estaba enojado, sino que le sonrió a Roger. Por alguna razón, no le disgustaba la actitud de Rogers. Debes actuar a lo grande si quieres entrar en los grandes escenarios. Como piratas, debes estar dispuesto a arriesgarlo todo para tener éxito. Con unos años más, con esta personalidad tuya, puedo decir que solo la mención de tu nombre sería suficiente para darle un dolor de cabeza a los marines, se rió Edward. Ya me lo puedo imaginar, rió Naruto. Ya había llegado a aceptar que Roger era diferente al resto de ellos. Aunque a veces se comportaba como si fuera inmaduro, nunca se había retractado de sus palabras. Además, ya había prometido recorrer este camino con Roger hasta el final. Después de todo, si no fuera por él y Riley, probablemente ya estaría muerto y olvidado. ¿Y tú, Edward? ¿Has formado parte alguna vez de una tripulación pirata? Edward negó con la cabeza encogiéndose de hombros. La verdad es que no. Nunca he estado en un grupo de piratas ya que mis razones para ser un pirata son completamente diferentes a las de los demás. No es de extrañar, ya que todo el mundo se convirtió en pirata por razones completamente diferentes. Tomemos como ejemplo a Roger. Su ambición era conquistar el mundo mientras vivía libre. Aunque Naruto y Riley aún no tienen realmente un sueño o objetivo en particular. Su voluntad de seguir a Roger demostró que sus ambiciones o sueños no estaban en conflicto. Sin embargo, había piratas buenos y piratas malos. Mientras que algunos que se hicieron a la mar para tomar fueron criminales, otros se hicieron a la mar para explorar y vivir libres. Pero eso hace poca diferencia para los marines. Cualquiera que tuviera el título de pirata era considerado un enemigo del gobierno mundial. Tiene sentido. Sin embargo, tengo curiosidad por saber cómo tu recompensa llegó a ser tan alta, señaló Naruto, haciendo que los demás asintieron. Edward seguía siendo un misterio para ellos. Prácticamente no sabían nada de él. Además, es el primer pirata que han conocido con una recompensa tan alta, les ayudaría mucho si pudieran recopilar información de él. Roger y Riley también son conscientes de este hecho. Después de todo, ya sabían que el camino que habían elegido no era fácil. Edward se rió cuando escuchó la pregunta de Naruto. A decir verdad, se habría decepcionado si no le hubieran hecho una pregunta tan obvia, ya que demostraría que eran ingenuos e ignorantes. Solo su recompensa debería haber sido suficiente para despertar su curiosidad. Así que se alegró cuando escuchó las palabras de Naruto. En la mayoría de los casos, la única forma en que tu recompensa puede aumentar es si eres la amenaza del gobierno, la evaluación de ti es alta o si has causado daños a la pobreza o a las personas bajo la protección del gobierno. Otra razón será, bajo la mirada curiosa de Roger y los demás, Edward levantó su brazo derecho y golpeó contra el espacio vacío. Sin embargo, lo que los sorprendió fue que el espacio se rompió como un vidrio bajo su puño antes de que un leve temblor sacudiera la casa. Los tres estuvieron a punto de perder el rumbo. Roger incluso derramó su bebida sobre sí mismo. El único que parecía estar bien era Edward. Edward. Un fuerte grito vino de algún lugar del edificio tan pronto como terminó el terremoto. Sin embargo, nadie le prestó atención. ¿Es eso? Edward se rió de sus reacciones. Sin embargo, él asintió confirmando sus sospechas. Efectivamente. Es mi habilidad de fruta del diablo. Me comí el temblor, la fruta, una fruta del diablo. ¿Cómo no se sorprenderían? Todo el mundo sabía lo que era una fruta del diablo, pero no todo el mundo había visto una antes.
Se dice que aquellos que comieron una fruta del diablo obtienen poderes más allá de su imaginación más salvaje, pero a cambio, pierden la capacidad de nadar. Se dice que el mar se convierte en su enemigo natural, ya que pierden no solo su capacidad de nadar, sino también su poder, lo que los vuelve impotentes. Esta es la primera vez que veo uno en acción, admitió Naruto. Aunque eso podría no ser cierto, teniendo en cuenta el hecho de que actualmente estaba experimentando amnesia y no podía recordar nada sobre su pasado. Incluso Rayleigh y Roger solo han oído hablar del usuario de la habilidad de la fruta del diablo. Era la primera vez que veían uno. No había ni un solo pirata con el poder de una fruta del diablo en el azul del este. Kurea se paró frente a una enorme olla negra llena hasta el borde con una sustancia líquida verde, colocada sobre una estufa vieja. Hay estantes en las 4 paredes con frascos de vidrio que contienen diferentes hierbas. Los sudores goteaban por el tinte corporal de Kurea hasta el calor, haciendo que su ropa se adhiriera firmemente a su cuerpo resaltando sus curvas. A su lado había una gran mesa de cocina que contenía libros de recetas e ingredientes que necesitaba. Agregó ingredientes de vez en cuando después de confirmar la receta en el libro. Algunas de las recetas del libro fueron creadas por ella después de muchos senderos y errores. Algunos incluso le habían llevado años antes de que lo hiciera bien. Si no fuera por su espíritu persistente e implacable, habría renunciado a ser médico hace mucho tiempo. Después de una cuidadosa preparación y procedimientos, finalmente llegó el momento de agregar el ingrediente más crucial. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, una onda expansiva golpeó repentinamente el edificio, haciendo que todo se inclinara ligeramente. Se apresuró a agarrar la olla para evitar que se cayera, ya que eso significaría que tendría que empezar todo de nuevo. Soportó la sensación de ardor que sentía en la mano. Incluso cuando el olor de su propia carne se infiltró en su órgano olfativo. Después de unos segundos más, el temblor finalmente residió y soltó la olla caliente. Sin embargo, todavía tenía una mirada de perplejidad en su rostro. ¿Por qué un súbito terremoto sacudió el edificio? Ahora que lo pienso, la isla del tambor no ha experimentado ningún tipo de terremoto o terremoto en un tiempo, así que eso dejaba una última posibilidad. Con el rostro lleno de furia, miró hacia el techo de la habitación y bramó. Edward. Prometió añadir cargos adicionales por el estúpido truco que acababa de hacer. Mientras tanto, el vicealmirante Ki se sentó frente a un antiguo rey de los reinos de tambores. ¿Qué demonios estaba haciendo este hombre aquí? Pensé que solo estaba aquí para los homenajes. Incluso cuando lo había invitado a una fiesta, simplemente lo había rechazado con frialdad. Pero ahora irrumpía en su castillo sin ser invitado. ¿Por qué no iba a estar enfadado? Nunca ha tenido a los marines en alta estima. Siempre estaban gritando sobre la justicia y cosas por el estilo, pero no eran diferentes de los matones que recolectaban dinero de protección. Con este tributo, pasarían unos meses antes de que su reino se recuperara de la pérdida de suministros. Tragando la insatisfacción que sentía, puso una pequeña sonrisa y preguntó. ¿Qué puedo hacer por usted, vicealmirante? Creo que mis soldados ya han entregado los tributos a tu barco. ¿O hay algo más que necesites? El vicealmirante Ki miró al rey durante unos segundos antes de apartar la mirada. Por mucho que Maple intentara ocultarlo, todavía podía oír la insatisfacción en su voz. A decir verdad, si no fuera por la importancia de esta misión, no se habría molestado en pedir su ayuda. Porque por mucho que afirmaran ser leales al gobierno mundial, solo lo hacían porque tenían miedo de perder la protección que tenían y ser víctimas de los piratas. Si no fuera por eso, no se habrían molestado. Además, a la sonrisa falsa en su rostro le vendría bien un poco más de trabajo si pensaba que podía engañarlo con él. Pero a él no le importaba una mierda, le gustara o no, todavía tiene que hacer lo que dijo. Necesito tu ayuda para atrapar a algunos criminales mortales. Mis marines ya están en movimiento, pero no podrían buscar en toda la isla a tiempo. Por eso necesitamos a tus soldados, mis soldados. Una mirada de comprensión y disgusto cruzó su rostro antes de desaparecer rápidamente. Sin embargo, Ki lo notó, pero no dijo nada. Pensé que solo debíamos rendir tributo al gobierno mundial, no ayudarlos. Ki frunció el ceño cuando escuchó la respuesta de Maple. Pero ya se esperaba que, como país bajo la protección del gobierno mundial, sería visto como una gran contribución si nos ayudan a detener a esos piratas. El gobierno mundial podría incluso decidir excluirte de los próximos tributos celestiales, ¿es así? Maple y Ki entraron en un concurso de miradas. Ninguno de los dos dijo una palabra, solo observó en silencio al otro durante lo que parecieron horas. Entonces, de repente, con una sonrisa halagadora, dijo Maple. Claro, no hay problema.
Sin embargo, tienes que asegurarte de que a mi gente no le pase nada. Tienes mis palabras. No necesito tus palabras. Solo necesito que sepas que si algo le pasó a mi gente, te haré responsable. Dijo Maple haciendo que Ki frunciera el ceño ligeramente. No esperó su respuesta para hacer un gesto a uno de los soldados para que se acercara. Maple rápidamente le dijo que transmitiera sus órdenes al resto de los soldados de que debían ayudar a los marines a detener a estos criminales. El soldado hizo una breve reverencia a su rey antes de abandonar la habitación. Después de que el soldado se fue, Maple volvió a centrar su atención en Ki con la misma sonrisa en su rostro y preguntó: ¿Será todo, vicealmirante? ¿O necesitas algo más? Eso será todo. Ki asintió y se levantó de su asiento, dirigiéndose hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir por la puerta, dijo: además, trata de trabajar en esa máscara tuya. No estás engañando a nadie con eso. Dicho esto, abandonó la enorme sala, dejando atrás a un Maple algo sorprendido. ¿Se dio cuenta, eh? Maple soltó una risita como si acabara de escuchar algo gracioso, sin tomarse en serio las palabras del vicealmirante. Para ser honesto, realmente nunca le importó lo que dijera aquí, solo estaba ayudando a los marines por obligación, no por lealtad. Si no fuera por el amor que siente por su pueblo, nunca se habría molestado en pagar el homenaje. La razón por la que Ki notó su expresión falsa fue porque quería que lo hiciera. Siempre le ha gustado meterse con los marines, ya que sabía que no podían hacer nada contra él mientras no se saliera de la línea. Sin embargo, algo todavía le molestaba. Por alguna razón, no pudo evitar sentir que las cosas no serían tan fáciles como el contraalmirante lo hacía parecer. Ki frunció el ceño ligeramente mientras salía del castillo. Parecía tener algo en mente. Vicealmirante, saludó un infante de marina que había estado esperando pacientemente su regreso fuera del castillo. Inconscientemente miró hacia el castillo de donde acababa de salir la llave. Se preguntaba cómo había ido la reunión con el rey, pero no se atrevía a expresarlo por temor a enfadar a su superior. Frunciendo el ceño, Ki miró al soldado y dijo: dile a los demás que continúen con su búsqueda. El rey ha sido lo suficientemente generoso como para ofrecer su ayuda. Sí, señor. El infante de marina, sin darse cuenta de la rabia que hervía en su interior, volvió a saludar antes de salir corriendo a entregar sus órdenes. Ki echó un último vistazo al castillo antes de darse la vuelta para marcharse. ¡Qué tipo tan audaz! ¿De verdad está bien hablar así con un contraalmirante?, preguntó un hombre que había permanecido en silencio en un rincón de la enorme sala durante toda la reunión sin cambiar una sola palabra mientras se acercaba al lado de Maple. Su nombre era Aaron, el consejero de confianza de Maple. Había estado presente durante la reunión de Maple con el contraalmirante. Solo había estado observando en silencio, ya que no era una reunión en la que pudiera interferir. Pero seguir viendo a Maple jugando con el contraalmirante no le había sentado bien. Al ver la expresión de su consejero de confianza, Maple dijo: deberías relajarte, Aaron. Para empezar, nunca tuve la intención de negarme. Un contraalmirante puede ser poderoso, pero ni siquiera ellos pueden dañar a un reino bajo la protección del gobierno mundial. Mucho menos eso, rey, se burló Maple antes de que su expresión de repente se volviera seria, haciendo que la expresión de Aaron también se volviera solemne. Sin embargo, si los piratas son realmente tan peligrosos como dijo el almirante, entonces no podemos tenerlos escondidos aquí en nuestro reino. Asegúrate de hacer todo lo posible para deshacerte de ellos. Sí, señor, asintió Aaron antes de salir apresuradamente de la habitación. También se había preocupado cuando escuchó por primera vez que había piratas peligrosos escondidos en algún lugar de la isla. Si se parecían en algo a esos monstruos del Nuevo Mundo, entonces su gente estaba en peligro. Maple suspiró después de que Aaron se fuera. Sabía con certeza que su reino iba a sufrir daños considerables teniendo en cuenta que los piratas no se acostarían y dejarían que los marines los capturaran. Solo podía esperar que los marines hicieran su trabajo correctamente y no permitieran que nada le sucediera a su gente o los marines no escucharían lo suficiente de él. 8. Crisis en el reino de Drum. Mientras Naruto y los demás seguían aprendiendo muchas cosas de Edward, se estaba produciendo un gran movimiento en el reino de los tambores. Toda la isla cayó en una gran conmoción por el gran grupo de marines y soldados del reino Drum que corrían por todo el reino, buscando por todas partes. No dejaron piedra sin remover. Como resultado, muchos piratas que se refugiaron en el reino de Drum fueron capturados. Incluso aquellos que alguna vez fueron piratas no se salvaron. Tal y como pensaba Maple, los piratas no lo pusieron fácil a los marines mientras contraatacaban, causando estragos y destrucción. Explosión. Explosión. Explosión.
Malditos perros marinos. Gritó una pirata mientras disparaba a un infante de marina desde detrás de un barril de madera. Toda el área a su alrededor era un campo de batalla donde piratas y marines luchaban y se mataban entre sí. Los soldados del Reino del Tambor no interfirieron ya que esta no era su lucha, su propio trabajo era asegurarse de que nada les sucediera a sus ciudadanos. Acababa de atracar en esta isla para reabastecerse de suministros cuando los marines comenzaron a atacarlos de repente. La mayoría de los miembros de su tripulación estaban muertos o capturados, lo que la enfureció. Derribó a un marine tras otro, sin perdonar a nadie. El resto de los piratas se encontraban en esta misma situación, ya que luchaban por sobrevivir. Los civiles escondidos dentro de sus casas se acurrucaron y se encogieron de miedo mientras escuchaban los fuertes disparos y las explosiones provenientes de fuera de sus muros. Fuego a voluntad. No dejes que ninguno de ellos se escape. Los quiero vivos o muertos. Un capitán de marina rugió mientras luchaba solo contra un grupo de piratas. Los piratas estaban completamente indefensos, ya que ni siquiera podían darle un solo golpe. Muchos de sus camaradas habían caído ante este monstruo. El olor a pólvora llenaba el aire mientras las balas se disparaban de un lado a otro. No era raro que algunas personas incluso murieran por balas perdidas. Los cadáveres de piratas y marines yacían esparcidos por el suelo, sin embargo, nadie les dedicó una mirada, ya que estaban demasiado ocupados luchando hasta la muerte como para preocuparse. Este tipo de situación estaba ocurriendo en toda la isla. Edward Roger y los demás estaban ocupados divirtiéndose cuando Kurea de repente entró corriendo en la habitación con una mirada de sorpresa en su bonito rostro. Llevaba a la espalda una enorme mochila que casi duplicaba su altura. Sorprendentemente, solo parecía tener un poco de problemas para levantarlo, algo que sorprendió a Roger y a los demás, excepto a Edward. Ha visto a Kurea hacer muchas cosas más locas. Sin embargo, a Edward no le preocupaba eso. Tan pronto como vio la expresión en el rostro de Kurea, su expresión se volvió seria. «Kurea, ¿está todo bien?», preguntó Edward. No podía recordar la última vez que vio a Kurea así. Pero por alguna razón tiene un mal presentimiento al respecto. Naruto y los demás fruncieron el ceño cuando vieron la expresión en sus rostros. Aunque no sabían lo que estaba pasando, se daban cuenta de que era cualquier cosa menos bueno. Y las siguientes palabras de Kurea lo confirmaron. Kurea dejó caer suavemente la enorme mochila sobre su espalda antes de absorber la expresión de todos antes de devolver su mirada a Edward y responder. Es malo. Acabo de recibir noticias de uno de mis contactos de que los marines y los soldados del Reino del Tambor han comenzado una cacería humana para ustedes, los marines. Naruto frunció el ceño. Cuando lo pensó, se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que esto sucediera. Después de todo, poco después de llegar a esta isla se han encontrado no con uno, sino con 2 capitanes de marina. Sin embargo, lo que le molesta es el hecho de que aún no había tenido la oportunidad de explorar la isla y ya se estaban viendo obligados a irse. Tenía la sensación de que esto iba a suceder, suspiró Ray Lake. Realmente no deberían haberse involucrado en el bar. Aunque conocer a una gran figura como Edward era algo bueno, no valía la pena perder su libertad. Lo siento, chicos. Roger se disculpó con Naruto y Ray Lake. Si los hubiera escuchado en ese entonces, realmente no estarían en este lío en este momento mismo. ¿De qué te estás disculpando? No es que sea la primera vez que nos traes problemas. Dudo que te detuvieras aunque te dijera que lo hicieras. Siempre haces lo que te da la gana, sin importar las consecuencias. Ese es el tipo de hombre que eres, Roger, dijo Riley con una sonrisa mientras sostenía la empuñadura de su sable. Trouble y Roger iban de la mano. Demonios, sería cauteloso si Roger pasara un día sin causar ningún problema. Más importante aún, ya juró seguir a Roger hasta el fin del mundo, incluso si morían en el proceso, lo ayudaría a lograr su sueño de poner el mundo patas arriba. Pero ahora solo se enfrentaban a una flota de infantería de marina que no era nada comparada con el mundo entero. Ray Lake tiene razón. Que seas un imán de problemas naturales no es nada nuevo para nosotros, rió Naruto, luego su expresión se volvió seria mientras continuaba. Además, si ni siquiera podemos manejar una sola flota de marines, entonces nuestro objetivo de poner el mundo patas arriba no sería más que una broma. Riley asintió, expresando su acuerdo con las palabras de Naruto. Como dice el refrán, o vas a lo grande o te vas a casa. Si su viaje terminó aquí, que así sea. Simplemente significaba que eran pequeñas olas en un océano enorme, nunca destinadas a tener un impacto. Chicos. Roger se conmovió con sus palabras.
Se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, nunca dejaría que les pasara nada a los dos. Una sonrisa pronto apareció en su rostro mientras decía: vamos a darles un infierno. Sabía que había una razón por la que me caían bien, se rió Edward de buena gana después de escuchar sus palabras. Si se hubieran encogido de miedo después de ser informados de la presencia de los marines, se habría sentido muy decepcionado, ya que les había cogido mucho cariño en el poco tiempo que los conoció. Y lo que es más importante, habría significado que no eran diferentes de los otros piratas de poca monta que hablan en grande pero no son más que acobardados. Ustedes están todos locos. Kurea negó con la cabeza, sintiendo que todos eran demasiado optimistas. Estaban hablando de una flota de infantería de marina. Este no es el momento para esto. Todos ustedes tienen que irse ahora o de lo contrario podrían meterme en problemas. Esto es realmente preocupante. Pero no es realmente sorprendente. Tenía la esperanza de que nos hubiéramos ido mucho tiempo para cuando comenzaran su búsqueda, pero parecía que ignoraba lo mucho que el gobierno quería capturarme. Edward frunció el ceño antes de recoger la bolsa que Kurea dejó caer y la colocó en su espalda. Se volvió hacia Roger, Rayleigh y Naruto mirándolo con expresiones serias y dijo: no tenemos mucho tiempo que perder. Los marines estarán por todas partes pronto. Nuestra principal prioridad en este momento es llegar a nuestros barcos y navegar lejos de esta isla antes de que los marines completen su cerco. Así que haz todo lo posible por no separarte. No te preocupes por nosotros. Podemos cuidar de nosotros mismos. Dijo Roger con una sonrisa confiada que Edward le devolvió. Bien, Edward asintió antes de mirar a Kurea, quien los miraba con un poco de preocupación y ansiedad, que estaba haciendo todo lo posible por no mostrar. Nos iremos ahora, haz todo lo posible para no quedar atrapado en todo esto. Como si, se burló Kurea y rodó sus hermosos ojos hacia él antes de añadir con voz suave: mantente a salvo. Edward sonrió cuando escuchó sus palabras antes de salir por la puerta con Roger y los demás a cuestas. Roger se detuvo en la puerta, luego miró a Kurea seriamente y dijo: no olvidaré nuestro trato, Kurea. Te haré retratarte de tus palabras. Luego, sin esperar a que ella respondiera, cerró la puerta tras de sí antes de correr a alcanzar a los demás. Kurea miró fijamente a la puerta con los labios ligeramente entreabiertos incluso después de que Roger se fuera. Sin embargo, no salieron palabras de ellos, sino que una hermosa sonrisa floreció en su rostro. Piratas. ¡Qué grupo tan loco! Naruto, Roger, Rayleigh y Edward se asomaron por un corto callejón. Después de que salieron de la casa de Kurea, todos acordaron que primero necesitaban analizar la situación antes de decidir su próximo plan de acción. Naruto se asomó por el callejón para ver a los marines en grupos de 5 patrullando las calles junto a algunos soldados del Reino del Tambor. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo para que los marines los descubrieran. Mierda. Realmente hay marines en todas partes, maldijo Naruto cuando vio a los marines y soldados del Reino Drum desfilando por la calle. Si hubiera un grupo de marines en cada calle, ¿no se sentirían abrumados en algún momento? ¿Realmente no planean cortarnos ningún pantalón? Rayleigh frunció el ceño mientras apretaba la empuñadura de su espada. En este punto, salir tranquilamente de esta isla se volvió imposible. Si se limitaran a luchar descuidadamente contra un grupo de marines, la conmoción solo atraería a más de ellos a su ubicación, y toda la flota estaría sobre ellos como hormigas para azúcar en cuestión de segundos. Edward dio un paso adelante y la mirada de todos se posó inmediatamente en él. Tomó la expresión de todos antes de decir: supongo que solo podemos crear nuestro camino hacia el puerto. ¿Qué quieres decir con eso? Roger preguntó, pero Edward no respondió, sino que salió del callejón y se paró en medio de la calle. Edward. Naruto, Rayleigh y Roger intercambiaron miradas sin saber qué hacer. Solo podían esperar que Edward tuviera un plan en mente. Cuando los marines lo vieron por primera vez, se asustaron por su altura. Sin embargo, pronto recuperaron su confianza después de darse cuenta de que tenían armas mientras él estaba desarmado. Uno de los marines, aparentemente el líder del grupo, apuntó con su arma a Edward y exigió: oye, declaras tu negocio y lo que hay en esa enorme bolsa a tus espaldas. Nada que pueda interesarte, sonrió Edward antes de apartar al marine de un puñetazo, haciendo que el suyo se estrellara contra la pared de un edificio. Los demás se apresuraron a levantar sus armas para disparar, pero un golpe de la alabarda a Edward fue suficiente para hacerlos volar. Vengan, chicos, gritó Edward al grupo de Roger después de que despejó el camino antes de correr hacia adelante. Naruto, Roger y Rayleigh ni siquiera dudaron antes de correr detrás de Edward. ¿Qué diablos era ese Edward?
Naruto frunció el ceño tan pronto como lo alcanzó. Sentía que Edward había apresurado las cosas, debería haberles permitido pensar las cosas detenidamente. Es posible que hayas despejado el camino, pero ahora los marines sabrán dónde estamos. Era solo cuestión de tiempo antes de que los marines nos atraparan de todos modos. ¿O crees que puedes evitar a toda una flota cuando te están buscando deliberadamente? Preguntó Edward. Sintió que Naruto estaba subestimando el poder de los marines. No había forma de que pudieran escabullirse entre los marines. Si es así, ¿qué pasa cuando llegan al puerto donde estaban atracados sus barcos? Entonces ¿qué? Rayleigh y Roger también parecían estar de acuerdo con la lógica de Edward. Edward tiene razón, Naruto. Es mejor causar problemas ahora que más tarde, dijo Rayleigh mientras corría junto a Naruto. Tenía la mano en la empuñadura de la espada por si alguien intentaba saltarle. Estaba seguro de que el último ataque habría atraído la atención de los soldados cercanos. ¡Gaa! Por fin un poco de acción. Roger gritó emocionado mientras corría delante del grupo, lo que provocó que Rayleigh y Naruto suspiraran. Ahí va de nuevo. Un marine solitario estaba patrullando la fría calle vacía del Reino del Tambor. Debido a lo grande que era la isla, los marines solo podían patrullar en grupos de 2 y 3. Desafortunadamente su compañero se fue a ir al baño, dejándolo solo a él para patrullar la calle. Actualmente, los ciudadanos se encuentran en cuarentena en sus casas para evitar que los piratas los extravíen. A pesar de que los soldados del reino de Drum los estaban ayudando, se negaron a pasar del área central de la isla por temor a que el rey fuera atacado por los piratas. El infante de marina se estremeció al soplar una brisa fría. Se frotó la palma de la mano y luego sopló aire caliente en ellas para mantenerse caliente. Si hubiera sabido que se verían obligados a quedarse en esta isla, habría traído su abrigo de invierno. Solo habían pasado unos meses desde que se unió a la infantería de marina, pero ha experimentado muchas cosas. Aunque el salario era alto, el trabajo en sí no era fácil. De hecho, decía que el trabajo era más alto que el propio salario. Mientras el infante de marina patrullaba las calles sin pensar, escuchó una fuerte conmoción detrás de él. Cuando se dio la vuelta para ver cuál era la causa de la conmoción, vio una enorme nube de polvo a lo lejos que se dirigía gradualmente hacia él. No pudo distinguir bien las siluetas, pero a medida que se acercaban, notó que era un grupo de 4 seres que se dirigían hacia él. Dado que todos los aldeanos estaban en cuarentena, eso solo podía significar que eran piratas. El infante de marina se apresuró a levantar su arma y les apuntó. Al ver que la distancia entre ellos se acercaba rápidamente, el infante de marina gritó: ¡Alto! Detente en nombre de la justicia. Sin embargo, todo lo que obtuvo por su esfuerzo fue un gancho de derecha cortesía de Roger, que lo envió a estrellarse contra la pared de un edificio. Antes de que el infante de marina perdiera el conocimiento, un solo pensamiento cruzó su mente. Voy a dejar de ser marine. Roger se rió de la desgracia del marine, ignorante del hecho de que acababa de obligar a un hombre a renunciar al trabajo que le daba comida en la mesa con un boleto para el hospital, mientras corría a alcanzar a los demás. Sin embargo, mientras continuaban corriendo por las calles, pronto se toparon con la escena de los marines y piratas luchando hasta la muerte. Los edificios circundantes fueron destruidos y el suelo ahora tenía numerosas abolladuras pequeñas. Los cadáveres de piratas e infantes de marina se extendían hasta donde alcanzaba la vista y el número seguía aumentando a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, una cosa que notaron fue que los piratas estaban en el lado perdedor contra la fuerza combinada de los soldados y marines del reino de Drum. Edward frunció el ceño cuando vio que se estaba llevando a cabo la masacre. Parece que solo se va a poner más difícil de aquí en adelante. Naruto sintió náuseas al verlo. Nunca antes había visto una escena así. Rayleigh, que estaba de pie junto a Naruto, colocó una mano en su espalda para consolarlo. Naruto asintió agradecido antes de lograr enderezarse. Incluso Roger tenía una expresión fea en su rostro mientras su puño se apretaba inconscientemente. Quizás deberíamos encontrar otro camino a seguir. Naruto sugirió. Sin embargo, Edward negó con la cabeza y dijo: no, este es el camino más rápido al muelle, no tenemos más remedio que seguir avanzando. Mientras el grupo de 4 permanecía allí, observando el campo de batalla frente a ellos, un grupo de marines pronto se dio cuenta de ellos. Parece que nos han visto, dijo Naruto cuando vio a los marines apuntándoles con sus armas. Muévanse, gritó Roger, incitándolos a apartarse del camino del fuego antes de cargar en el campo de batalla. Los marines se pusieron nerviosos de inmediato cuando vieron al nuevo grupo de piratas cargando hacia el campo de batalla mientras los marines vitoreaban.
Tal vez este nuevo grupo podría ayudarlos a inclinar la balanza de la batalla a su favor. Roger, mantén la cabeza recta. Nuestra principal prioridad es escapar de esta isla, le recordó Rayleigh a su capitán, mientras cortaba a un infante de marina a su paso. Giró alrededor de la espalda de otro infante de marina y le abrió la espalda, haciéndolo gritar mientras un dolor agonizante asaltaba todo su ser. Sin embargo, Rayleigh no esperó para escuchar sus gritos mientras cargaba hacia otro marine. No te preocupes Rayleigh, no lo he olvidado, se rió Roger después de enviar a otro marine al reino de la inconsciencia. A diferencia de Rayleigh, se aseguró de contener su fuerza para no matarlos involuntariamente. ¿En serio? ¿Cuántos hay? Naruto frunció el ceño mientras noqueaba a otro marine. Su puño era como el martillo del juicio mientras golpeaba al marine. Sin embargo, no importaba cómo fuera, derrotaba o noqueaba a más personas que seguían llegando. Ha perdido la cuenta de la cantidad de marines y soldados del reino de Drun que había noqueado hasta ahora. Muévete, la alabarda de Edward se movió en un arco, enviando a otro grupo de marines volando sin esfuerzo. Los marines eran completamente impotentes contra este monstruo de hombre. Incluso los piratas se aseguraron de distanciarse de él, no queriendo ser golpeados indirectamente por uno de sus ataques. Ah. Huele. Que alguien detenga a esos monstruos. No podemos. Ese gigante nos está haciendo volar como un boliche. No podemos manejarlos solos. Piden refuerzos. Pururú Tsuru, que ya se dirigía hacia la conmoción, escuchó el sonido de su Den Mushi. Lo sacó de su bolsillo y el Den Mushi entró en pánico tan pronto como lo recogió. Capitán, necesitamos refuerzos. Los piratas son demasiado fuertes para nosotros. Por favor, capitán. No dejes que se escapen, ya estoy en camino, contestó Tsuru con el ceño fruncido antes de cortar la conexión. Ya sabía que los cadetes no serían capaces de manejar a los piratas, su único trabajo era retrasarlos hasta que llegaran. Tsuru miró al enorme hombre que corría a su lado. El hombre era enorme y casi de la misma altura que Edward, con dos largos brazos. El hombre era el capitán Daichi, un capitán de marina conocido por su monstruosa fuerza. Estaban liderando un grupo de infantes de marina hacia el campo de batalla para servir como respaldo. Daichi también tenía el ceño fruncido en su rostro, ya que también había escuchado el informe del marine. Esos piratas incivilizados. Me aseguraré de romper todos los huesos de su cuerpo. No trates de detenerme cuando lleguemos allí, Tsuru, no me atrevería a hacerlo siempre y cuando no mates a Edward. Tsuru le sonrió seductoramente, haciendo que Daichi mirara. Para él, las mujeres no eran más que traidores, y esa sonrisa en el rostro de Tsuru lo desconcertaba. Lo que sea. Acabemos con esto de una vez, refunfuñó Daichi antes de salir corriendo, dejando atrás a Tsuru. ¡Qué impulsivo! Tsuru frunció el ceño mientras miraba a Daichi hacia atrás, desapareciendo gradualmente de su línea de visión antes de correr tras él. 9. Encontrar grandes problemas viejo. Dentro de un bar vacío, un anciano se sentó solo frente al mostrador y estaba a punto de servirse una bebida cuando un preadolescente entró corriendo en el bar con un periódico apretado con fuerza en su mano derecha. Viejo, algo enorme acaba de suceder. ¿Qué es? El anciano refunfuñó, molesto de que uno de los pocos momentos a solas fuera interrumpido por el adolescente, pero al chico no pareció importarle. Ignoró la mirada de desaprobación del anciano y colocó el periódico sobre la mesa para que el anciano lo viera. El anciano en todos los 78 años de su vida ha visto muchos eventos en su vida. A pesar de que nunca ha salido de la isla en la que nació, ha leído muchos periódicos y artículos, pero esta fue la primera vez para él. La mano de esa botella de ron temblaba incontrolablemente mientras leía el enorme titular escrito en el papel con ojos incrédulos. ¿Alguien interrumpió el tributo celestial? ¡Ay! El niño asintió con seriedad, pero la sorpresa y la ligera alegría en su voz no podían ocultarse. Su isla también rinde tributo celestial al gobierno mundial y, aunque sea joven, sabe muy bien que nadie ha salido antes con interrumpir el tributo celestial, y mucho menos algunos piratas desconocidos. El anciano estaba visiblemente sacudido, pero después de pensarlo, finalmente pudo recuperar la calma. Suspiró y dijo: estoy tan contento de que esto no haya sucedido en nuestra isla. Sin embargo, en este punto el niño ya no escuchaba, su atención se centró en las imágenes de los 4 piratas luchando contra docenas de marines en el periódico. No sabía cuándo ni cómo, pero un ardiente deseo de ser como ellos comenzó a surgir en su corazón. No solo a él, sino que lo mismo le pasaba a la gente de casi todas las islas que se enteraban de la situación. Garak.
En una de las muchas calles cubiertas de nieve del reino del tambor, 4 piratas corrieron por la calle golpeando a cualquier pirata que bloqueara su camino. No los dejes escapar. Gritó un infante de marina mientras corría hacia el centro de la carretera para detenerlos. Piérdete. Naruto envió al marine a estrellarse contra un carro al costado de la carretera con una patada en la cara. Naruto corrió inmediatamente para alcanzar a los demás tan pronto como aterrizó. Esuo Shark. Un infante de marina cayó al suelo con una enorme herida cortante en el pecho, su vida y muerte desconocidas. Rayleigh saltó hacia atrás para evitar un corte a un marine y envió a otro a volar. Miró a su alrededor y frunció el ceño cuando vio que más marines se apresuraban a atacarlo. Los marines siguen llegando. Es como una ola que se desborda. Rayleigh frunció el ceño después de derribar a otro infante de marina. Ni siquiera pudo recuperar el aliento antes de que más marines cargaran contra él. Augeark. Rayleigh tiene razón. Tal vez deberíamos separarnos, sugirió Roger después de lidiar con otro grupo de marines, noqueándolos a todos con un solo golpe cada uno. Por mucho que quisiera seguir luchando, su objetivo era abandonar la isla, no ahogarse en ella. Aunque disfrutaba de la emoción de la batalla, no dejaría que sus propios deseos egoístas pusieran en peligro la vida de las personas que le importaban. Sorprendentemente, Roger tiene razón. Si los 4 seguimos juntos, los marines seguirán llegando, agregó Rayleigh después de considerar la sugerencia de Rogers. Aunque era arriesgado, teniendo en cuenta que no podrían ayudarse mutuamente, era su mejor opción. Estoy de acuerdo con eso, dijo Naruto antes de patear a otro marine fuera del camino. Edward miró a todos, con expresión y cuando vio que nadie refutaba a Rogers, sugirió que asintió y dijo. Entonces haremos lo que Roger dijo. Vamos a encontrarnos de nuevo en el idiota entendido. Asintieron antes de huir en 4 direcciones diferentes, tomando a los marines por sorpresa. Se están separando. Un infante de marina gritó después de darse cuenta de lo que estaba pasando. Después de ellos. No los dejes escapar. Mierda, ¿por qué vienen a por mí? Los ojos de Naruto casi se salen cuando vio al gran grupo de marines persiguiéndolo. Había esperado que los marines se centraran en Rayleigh y los demás cuando se separaran, pero pensó mal. Inmediatamente aumentó su velocidad con la esperanza de dejar atrás a los marines. Corrió por la ciudad tratando de despistar a los marines sin éxito. Incluso intentó esconderse, pero siempre lo encontraron. Deja de correr. Detente en nombre de la justicia. Maldita sea. Solo déjame ser. Naruto maldijo a los marines detrás de él. Sin embargo, al doblar otra esquina, sus sentidos de peligro se encendieron repentinamente e inmediatamente se dio la vuelta y realizó una patada redonda. Auge. Su patada conectó con un puño, enviando una poderosa onda expansiva. Los infantes de marina que lo perseguían se vieron obligados a detenerse por la onda expansiva. Naruto miró más allá del puño para ver a un hombre de mediana edad bien formado parado frente a él con el brazo derecho extendido. Vestía pantalones cortos y no llevaba camisa, y las mangas de su abrigo estaban cortadas. El hombre tenía una expresión de asombro en su rostro mientras miraba a Naruto como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Eso es, uno de los infantes de marina a la cabeza reconoció rápidamente la figura que estaba de pie frente al pirata al que habían estado persiguiendo y no pudo evitar emocionarse. No pasó mucho tiempo para que los demás también lo reconocieran. El pirata había terminado por ahora. Después de perseguirlo durante media hora sin éxito, su salvador finalmente estaba aquí. Comodoro Rickley. Que le den un infierno, Comodoro, no lo dejes escapar. Justicia absoluta. Los marines gritaron emocionados, sin embargo, Rickley no los estaba escuchando. Había pasado 1000 simulaciones en su cabeza antes de lanzar ese puño y todo terminó con Naruto muriendo o, en el peor de los casos, siendo noqueado. Pero nunca había pensado que el chico iba a detener su puño, ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Naruto, aprovechando la ligera pausa, inmediatamente saltó hacia atrás para poner algo de distancia entre los dos. Naruto solo podía pensar en una palabra después de ese intercambio con el hombre frente a él. Fuerte. Si no fuera por sus agudos instintos y sus rápidos reflejos, probablemente ya estaría muerto. Incluso ahora podía sentir un ligero dolor proveniente de la pierna que usó para bloquear el puño del hombre. No había forma de morirlo, este hombre era diferente a todas las personas con las que había luchado hasta ahora. Probablemente solo Roger podía rivalizar con él en fuerza bruta. Los dos se midieron mutuamente durante unos segundos antes de que el hombre finalmente hablara. ¿Cómo te llamas, chico? Naruto, contestó Naruto después de una pequeña pausa. No tuvo problemas en responder a una pregunta tan inofensiva. Naruto, ¿eh?
El hombre murmuró en voz baja mientras buscaba en sus recuerdos a alguien con ese nombre, solo para aparecer con las manos vacías. Un don nadie. Esa fue la conclusión a la que llegó Ripley después de algunas reflexiones. Si se atiene a los informes que le fueron dados, este chico entró recientemente en el Grand Line con el resto de su tripulación hace menos de 3 semanas. Si ya era tan fuerte, entonces solo se convertiría en un problema en el futuro si se le permitía crecer. Niño o no, tenía que morir aquí mismo, ahora mismo. Con su determinación el anciano miró a Naruto, que todavía lo miraba con cautela, y dijo: mi nombre es el Comodoro Ripley Tong de la base de Marines G3, te pido disculpas pero tienes que morir. Tan pronto como cayó la noticia, Tong desapareció del lugar, dejando una pequeña agolladura en el suelo donde se encontraba anteriormente. El corazón de Naruto dio un vuelco cuando vio a Tong desaparecer repentinamente frente a él, y sus instintos de batalla se activaron de inmediato. Sintió un fuerte viento que bajaba desde arriba de él e inmediatamente saltó hacia atrás. No demasiado pronto se produjo una fuerte explosión en el lugar en el que se encontraba anteriormente, levantando una nube de polvo. Los infantes de marina que observan desde la distancia dejan escapar sudores fríos mientras observan la nube de polvo. Naruto también comenzó a sudar frío mientras observaba cómo la nube de polvo se dispersaba lentamente para revelar a Tong de pie en medio de un pequeño cráter. ¿Qué carajo? El corazón de Naruto se aceleró mientras contemplaba el cráter bajo los pies de Tong. Ahora estaba seguro de ello, pasara lo que pasara, no debía dejar que Tong lo golpeara de frente. ¿Esquivas eso? Tong no pareció sorprendido de que Naruto lograra evitar su ataque. Después de su primer intercambio, había llegado a comprender que Naruto tenía reflejos e instintos de batalla extraordinariamente rápidos. Esperar ser derribado de un solo golpe no sería una tarea fácil. Desgraciadamente, tuvo que morir aquí. Prepárate, niño. No voy a ser fácil la próxima vez. Sin que Naruto supiera que los demás también se habían encontrado con un fuerte adversario. TSK. Solo tenía que ser tú, ¿no? Suspiró Riley mientras miraba a la mujer a cierta distancia de él. Los cuerpos de los marines inconscientes cubrían la zona a su alrededor. No le sorprendió el hecho de que alguien haya sido enviado tras él. Era solo cuestión de tiempo antes de que el marine enviara a alguien poderoso tras ellos. Tsuru miró a Riley con su rifle en sus manos listo. Supe que algo no estaba bien con ustedes la primera vez que los vi. Supongo que tenía razón. Hizo una pausa para contemplar a los cadetes de la marina caídos con diferentes sonidos de espada, pero nada demasiado grave que la desconcertara. Volvió a mirar a Riley, que no se había movido de la misma posición. Desafortunadamente para ti. No te irás de esta isla. Bueno, lamento decirlo, pero mis amigos me necesitan y no planeo hacerlos esperar demasiado, dijo Riley con una mirada feroz. No estaba preocupado por Naruto y Roger, podían manejarse bien incluso contra un enemigo poderoso. No hace falta decir nada de Edward, que el hombre es un monstruo. Buena suerte con eso, se burló Tsuru de Riley y apuntó con su rifle. Pero no te irás a ninguna parte. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, el próximo llegará pronto. También necesito una beta para llorar en voz alta. ¿Qué tan difícil es conseguir uno? 10. Explosión de inspiración. Auge. Se produjo una fuerte explosión en medio de los muchos caminos del reino del tambor que levantaban una enorme nube de polvo. Dos figuras saltaron simultáneamente desde lados opuestos de la nube de polvo. Naruto aterrizó y retrocedió unos pasos antes de orientarse. No tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando Pin apareció frente a él lanzándole un gancho de derecha a la cara. Tong no parpadeó cuando su puño falló, sino que lanzó otro y luego otro disparando como una ametralladora. El marine que observaba la pelea no podía creer lo que veían sus ojos mientras los brazos de Tong se volvían borrosos. No podían creer que tal cosa fuera humanamente posible, pero lo que era aún más impactante e impresionante al mismo tiempo era la rubia que recibía un ataque tan vicioso. No solo no está muerto, sino que parecía mantenerse firme contra la avalancha de ataques. ¡Bam! Naruto cometió un error y le costó caro, ya que el puño de Tong conectó sin piedad con su torso y lo envió volando hacia atrás como un misil. Tong vio a Naruto estrellarse contra un puesto de comida al costado de la carretera, luego miró su puño y frunció el ceño. Le había costado gastar tanta energía solo para conectar un solo hit. De todo su intercambio hasta ahora, solo había logrado golpear a Naruto directamente 3 veces. Fue un gran insulto para él. Tong miró hacia arriba y frunció el ceño cuando vio a Naruto ponerse de pie lentamente. ¿Cómo está? Uf, eso duele. Naruto se frotó el pecho de dolor mientras lentamente volvía a ponerse de pie.
No solo su pecho, sino también sus brazos para que no bloqueen esos puños. Esos puñetazos le dolían muchísimo, estaba seguro de que tenía algunas costillas rotas. Si se llevara un par de esos puños más, podría morir. Las únicas ventajas que tenía sobre Tom eran sus reflejos rápidos, velocidad y destreza. No puedo ganarle con la fuerza bruta. Yo no soy Roger. Necesito encontrar otra forma de vencerlo. Naruto y Tom se enzarzaron en una mirada perdida mientras formulaban planes en sus cabezas, pensando en cómo lidiar con el otro. Los marines tragaron saliva nerviosamente mientras miraban entre Naruto y Tom. Por alguna razón, sentían mucha presión, a pesar de que no eran ellos los que luchaban. Ahora. Después de lo que parecieron siglos, Naruto y Tom finalmente se mudaron. Los dos desaparecieron de sus posiciones, el suelo se rompió bajo sus pies. Ahora. Tom lanzó una máquina de heno tan pronto como Naruto estuvo dentro de su rango de ataque. Después de luchar contra Naruto durante tanto tiempo, sabía que podría esquivar tal ataque, por eso el puño fue en realidad un desmayo. Atacaría con su otro puño tan pronto como Naruto lo esquivara. Sin embargo, lo que no esperaba era que Naruto desapareciera repentinamente de su vista. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una fuerte explosión llenó su oído y escupió una bocanada de sangre antes de lanzarse hacia atrás como un cañón perdido y estrellarse contra un edificio. Las personas que se escondían dentro del edificio entraron en pánico y huyeron apresuradamente cuando Tom se estrelló contra su casa. Los marines miraron con los ojos muy abiertos y la mandíbula floja a Naruto, parado en medio de las calles, sin poder creer lo que veían. Lo que acaba de pasar. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿De verdad funcionó? Naruto no podía creer lo que veían sus ojos, incluso mientras miraba el edificio derrumbado contra el que Tom se había estrellado. Ese ataque de hace un momento había sido él comprimiendo su velocidad al máximo para infligir un ataque a la velocidad del rayo. Había obtenido la inspiración para el ataque cuando notó que el músculo de Tom se comprime cada vez que quería golpear. Así que pensó que, dado que sus golpes normales no funcionaban contra Tom, ¿qué tal uno de alta velocidad? Ha estado haciendo todo lo posible para lograrlo durante su pelea con Tom, pero sin éxito. Cada vez que lo hacía, dejaba un hueco en su defensa y recibía un golpe directo de Tom. Sin embargo, en realidad no esperaba que funcionara esta vez y estaba dispuesto a pagar el precio por ello, pero funcionó. Esa fue la primera vez que le hizo daño a Tom desde el comienzo de su batalla. Naruto finalmente vio un rayo de esperanza de ganar contra Tom. Tom se tumbó entre los estruendos del edificio destruido con una mirada de incredulidad y duda en su rostro. Al igual que los marines, quería entender qué había pasado. ¿Con qué exactamente lo golpeó Naruto? Entendió que, si bien Naruto había podido esquivar la mayoría de sus ataques, eso era todo. Sus ataques no le hicieron mucho daño, ya que su ataque siempre enviaba al niño volando cada vez que se conectaban, así que ¿qué sucedió? El ataque de Naruto no solo lo hizo volar, sino que también le hizo sangrar. Tom se apartó de los estruendos y salió del edificio. Tom caminó de regreso a la calle para ver a Naruto todavía parado en medio de la calle, lo que lo sorprendió. Pensó que habría aprovechado esta oportunidad para correr consciente, pero en realidad se equivocó. Así que dio a conocer su confusión interior. ¿Por qué no te escapaste? Porque la pelea no ha terminado, respondió Naruto mientras se ponía en su postura de lucha. Aunque dijo que la verdad era que quería asegurarse de que lo que acababa de hacer no fuera una casualidad, especialmente ahora que tenía una oportunidad de ganar. Si hubiera sido antes, se habría escapado. Admirable pero insensato al mismo tiempo. Ya sea que corras o te quedes no hace ninguna diferencia. No te pongas engreído solo porque lograste lastimarme. Si tienes que salir de esta isla, sería como un prisionero en un barco de la marina. Déjame humillarte, no va a pasar. Auge. Arc. Bam. 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 Mini ondas de choque se produjeron por toda la calle mientras dos figuras intercambiaban golpes entre sí. Cada vez que las figuras chocaban, estallaba una mini onda de choque Urk. Una enorme onda expansiva más fuerte que las anteriores estalló hacia afuera como antes, una figura cayó del cielo como un misil, golpeando el suelo con una fuerte explosión. Soplando escombros y polvo por todas partes. Daichi se levantó del suelo con mucha lucha. Estaba sangrando por la cabeza y le dolía todo el cuerpo. Su ropa estaba hecha jirones y apenas podía mantenerse en pie. Tenía una mirada de incredulidad y conmoción en su rostro mientras miraba fijamente a la figura sonriente que estaba de pie a poca distancia de él, luciendo menos miserable, pero miserable al fin y al cabo. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? No solo podía competir con él en fuerza, sino que también era más fuerte que él. Esto era inaceptable.
Es un marine de élite entrenado desde el cuartel general, ¿cómo podría perder contra un pirata solitario sin nombre? No, no, no. Esto no puede ser. Roger se rió de buena gana mientras observaba a Daichi salir del cráter que había creado. No había marines alrededor porque Daichi los había ahuyentado a todos cuando llegó por primera vez. Dijo que no quería que nadie interfiriera en su pelea. ¿Ya tuviste suficiente? ¿O te estás demorando en busca de refuerzos? Preguntó Roger cuando vio a Daichi parado allí como un tonto sin hacer ningún movimiento morir. Daichi finalmente perdió la cabeza cuando escuchó las palabras de Roger. Ignoró el dolor que estaba sintiendo por su cuerpo herido y cargó contra Roger como un toro rabioso. Daichi cubrió la distancia entre ellos en segundos, pero antes de que pudiera atacar, un puño se estrelló contra su cara como una montaña, enviándolo de cabeza contra el suelo. Auge. Una nube de polvo explotó a su alrededor. La nube de polvo se despejó lentamente para revelar a un Daichi que yacía inconsciente en el suelo frente a Roger. ¡Qué bastardo tan duro!, exhaló Roger profundamente, estaba completamente exhausto. Puede que Daichi no lo parezca, pero era realmente fuerte. Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían sido derrotados por Daichi hace mucho tiempo. Después de recuperar el aliento, Roger se dirigió rápidamente hacia el idiota, donde los demás lo estaban esperando. Rayleigh. Naruto. Ya voy. En una calle vacía que parece casi desierta, dos figuras estaban enfrentadas entre sí. Bang bang bang. Tsuru dispara balas tras balas con una precisión mortal, sin embargo, su oponente tampoco se metió con él, ya que desvió cada bala con su espada como un maestro samurái. Tsuru maldijo en voz baja al ver que sus balas eran tan fácilmente desviadas. Ha sido así desde el comienzo de su batalla. Cuando llegó por primera vez, su objetivo era lidiar con Rayleigh desde la distancia usando su rifle de asalto. Sin embargo, tuvo un brusco despertar cuando se dio cuenta de que Rayleigh no solo podía predecir la trayectoria de sus balas, sino que incluso podía desviarlas. Después de que los infantes de marina que los rodeaban fueran alcanzados por algunas balas desviadas, se vieron obligados a retirarse con sus camaradas heridos. Y para empeorar las cosas, se estaba quedando sin munición. Rayleigh levantó una ceja inquisitiva cuando Tsuru de repente le disparó balas. ¿Finalmente decidió dejar de desperdiciar munición? ¿Qué tal si damos por terminado el día?, sugirió Rayleigh. Preferiría que dejaran de pelear para poder dirigirse rápidamente al puerto. No está pasando, Tsuru rechazó obstinadamente mientras apuntaba con su arma. Como infante de marina, es mi deber arrestar a criminales como tú. Por lo tanto, no te vas mientras yo siga respirando. ¿Es así? Por alguna razón, Tsuru tuvo una mala premonición cuando escuchó la palabra Rayleigh. Sin embargo, rápidamente se lo quitó de encima. Como marine de élite del cuartel general, se reflejaría mal en su historial si permitiera que un pirata de bajo nivel escapara de ella. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Rayleigh desapareció repentinamente de su línea de visión y lo siguiente que escuchó fue el sonido del aire al ser cortado. Tsuru miró hacia abajo con estupor a su arma, que había sido cortada limpiamente por la mitad. Lo siento. Pero no tengo tiempo para jugar contigo. Tsuru se dio la vuelta cuando escuchó una voz detrás de ella, solo para ver a Rayleigh huyendo. Detente. Gritó Tsuru mientras lo perseguía. Pase lo que pase, no puede dejar escapar a Rayleigh. Fin del capítulo. Hasta aquí llega el video de hoy y les mando un saludo con el poder del Estilo de viento, Rasen Shuriken.